en el terreno. News Media. ¿Y de qué nos sirve ser propietarios de un 49% de las acciones de Cleveland Wire si los estudiantes y las estudiantes seguimos teniendo peripecias para poder conectarnos? La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos negativos multidimensionales a nivel global, destacando el tema educativo, el cual de forma histórica ha manifestado una profunda crisis pedagógica e institucional y que se agudizó con la necesidad de incluir de forma intempestiva y prioritaria el factor tecnológico. Panamá no ha escapado de esta crisis, en donde la demanda de un Internet libre para la población estudiantil a nivel nacional y de todos los grados, así como el retroceso de un recorte millonario a la Universidad de Panamá, ha sacado a las calles durante varias semanas a estudiantes y profesores de la principal universidad pública del país. Como estudiantes conscientes estamos aquí debido a que la semana pasada se anunció el recorte de la universidad para el presupuesto 2021 de 110 millones, presupuesto necesario para construir la nueva facultad de medicina que hace mucho tiempo el gobierno se había comprometido y que en el 2021 se iba a construir. Simplemente nuestras autoridades siguieron las instrucciones que ellos mismos nos dieron de anexar al presupuesto esta cantidad de dinero para la construcción de esta nueva facultad, ¿ves? Y aún así se nos ha llegado, pero al contrario, vemos el gobierno que se nombra gente todos los días. Aparte de eso, el presupuesto de la asamblea también sigue aumentando. Lo único que se desgasta aquí siempre va a ser la educación pública, el seguro, a las enfermeras no les pagan y por eso estamos aquí. Más que el presupuesto, también estamos por todos los problemas que están pasando a nivel nacional. ¿Cómo podemos hablar de una educación pública gratuita sin tener acceso gratis al Internet? Es decir, en el medio se interpone un servicio, un medio que es el Internet para poder uno educarse. Entonces, en ese sentido, nosotros exigimos una liberación de la banda ancha del Internet para todos los estudiantes de la República de Panamá, para los estudiantes de escuelas, universidades privadas, para los estudiantes de las universidades estatales y para todos los estudiantes a nivel primaria y secundaria, ya que la medida, repito, la medida hasta ahora solamente aplica para los estudiantes de primera, secundaria, de escuelas estatales del país. ¿Y el resto cómo queda? ¿Queda sin educación? ¿O solamente podrán educarse los que pueden pagar el servicio? Eso es todo. Que los empresarios le van a pagar mucho menos a una mano de obra que no esté calificada, que efectivamente van a usarlo como excusa para tener menos derechos laborales, que efectivamente se va a incrementar el índice de pobreza multidimensional, que efectivamente no va a haber justicia, que efectivamente va a haber mayor violencia de género, mayor violencia intrafamiliar, o sea, todo. O sea, esto va a ser este país, que es el sexto país de mayor desigualdad en el mundo, también se va a convertir en un país mucho más desigual. Y eso es lo que estamos luchando en este momento, contra eso estamos luchando. La complicada situación provocada por la implementación de la educación a distancia está generando una deserción masiva de estudiantes que no cuentan con dispositivos electrónicos y conexión de Internet para mantenerse al tanto del desarrollo de las materias, situación que podría generar un retroceso de décadas en la educación panameña. Les doy un ejemplo. La Universidad de Panamá en este momento está educando a cerca de 80.000 estudiantes. Esos 80.000 estudiantes no tendrán acceso al Internet gratis, a un servicio de Internet gratuito. ¿Qué pasa con estos estudiantes? Uno, o tendrán que salirse del sistema o pagar todos los días, ya sea con una tarjeta telefónica o el servicio o el plan mensual que ofertan estas empresas corporativas. Las universidades públicas del Estado han quedado por fuera de la planificación y contención de la deserción escolar y universitaria dentro de la pandemia. Por ejemplo, en nuestra universidad estamos pasando por momentos bastante difíciles, puesto que ha habido una deserción de alrededor de 10.000 estudiantes del primer periodo semestral al segundo periodo semestral. Lo que nos hace ver es que esto puede estar más orientado al acceso a la educación en términos del acceso a las plataformas virtuales. Y lastimosamente esa pérdida o esa deserción universitaria de 10.000 estudiantes puede estar siendo las más afectadas los lugares de difícil acceso, es decir, las zonas indígenas, las comarcas y algunas otras de las regiones que estén cerca de estos espacios geográficos de autonomía.
Ante la pretensión del gobierno nacional de retornar a las aulas a inicios de 2021, surge la duda si la deserción del personal académico y la negativa a realizar nuevas contrataciones permitirá contar con la capacidad para hacer frente a la necesidad del distanciamiento social que implica la separación de grupos. Hay una gran deserción de los docentes en estos momentos en términos educativos en el sistema primario y secundario. Y también hace un par de días atrás nos enteramos que el gobierno decidió cerrar las convocatorias para los nombramientos docentes. Es decir que en estos momentos, luego de pandemia, va a haber una situación bastante difícil para poder de alguna u otra forma realizar las clases de una manera regular, puesto que los grupos van a tener que de una u otra forma dividirse. En febrero de 2021 están proponiendo regresar a las aulas. ¿De qué forma vamos a tener salones con estudiantes en primaria y en secundaria de 30 a 40 estudiantes? Es decir, estos grupos van a tener que dividirse. ¿Y qué docentes van a atenderle si ellos decidieron cerrar las plazas para contratar nuevos docentes en primaria y en secundaria? Entonces, a nivel universitario, persiste la problemática. Con este recorte de 91 millones se pone en vilo inclusive el pago a sueldos y salarios de docentes y administrativos. Este es un problema en doble vía. No solamente hay una alta deserción escolar de estudiantes del sistema educativo, sino que al disminuir la cantidad de estudiantes en los centros educativos y en la universidad, obviamente que eso minimiza también la cantidad de personal docente que se necesita en las escuelas. Por lo menos el Ministerio de Educación ya dijo que no va a hacer ningún tipo de nombramiento para este año, a pesar de que se necesitaban más de 500 docentes para atender a muchos estudiantes que o no le habían nombrado a su maestro o no le habían nombrado a sus profesores, y docentes que han muerto en este periodo y que obviamente no están, obviamente que al fallecer no están impartiendo sus clases y se necesita el nombramiento de un docente que lo reemplace. Sin embargo, eso no ha sido posible porque el Ministerio de Educación no está contratando a personal nuevo que sustituya a esos docentes que han fallecido, y docentes que desde un principio nunca fueron nombrados tampoco los están nombrando, lo que significa que sí ha habido una reducción en la cantidad de docentes que se necesita en las universidades y en los colegios y en los sectores primarios, y también producto de la gran cantidad de estudiantes que están desertando porque no tienen la oportunidad de poder insertarse, porque no tienen internet, no tienen los recursos económicos. El desempleo en este país se ha disparado por los cielos, y las familias y los hogares panameños en este momento no cuentan con los recursos económicos para poder hacerle frente a esta crisis, y un gobierno que realmente le ha importado poco por el pueblo panameño. La liberación de 2 plataformas virtuales para uso de los estudiantes panameños se vuelve insuficiente debido a la diversidad de herramientas y aplicaciones que profesores e instituciones usan para la implementación de la educación a distancia, lo que vuelve necesaria la liberación del servicio de Internet con fines educativos a nivel nacional. Se dio la noticia de que solamente 2 de estas plataformas iban a ser liberadas y los estudiantes iban a tener acceso. Sin embargo, eso lo que muestra es un síntoma de no tener la realidad que está pasando el estudiantado primario, secundarista y universitario en estos momentos durante la educación virtual, porque esas 2 plataformas, como lo son Microsoft Teams y lo es la plataforma estatal Esther, no son las más utilizadas por los estudiantes y las estudiantes ni en sistema primario ni en secundario. Y si vamos a la universidad, por ejemplo, esta realidad es totalmente contraproducente con esa propuesta. En este momento, Panamá, que es un país de apenas 4.200.000 habitantes y que tiene más de 800.000 estudiantes, apenas cerca del 500.000 han tomado alguna clase a distancia o virtual. Y en las plataformas virtuales, apenas 115.000 de esos 800.000 han participado. O sea, están dejando por fuera a centenares de miles de estudiantes, porque en este país hay 1.250.000 personas sin empleo, entre la gente informal que no podía salir a ganarse la vida, como la gente que le suspendieron sus contratos. Así que esta situación es caótica para el sector del pueblo, y por lo tanto los hijos del pueblo no pueden conectarse a las clases virtuales. Por eso exigimos internet gratuito, porque si la Constitución de Panamá dice que el gobierno tiene que dar los útiles escolares, internet es un útil escolar, y exigimos que eso se cumpla. En el terreno, Néstor Marrón.